espiritualidad cristiana con la espiritualidad hindú, ¿sí? ¿En qué momento se conecta? Y cómo en la búsqueda de un éxtasis espiritual, en la búsqueda de una necesidad de reconocimiento de estas personas para reequilibrar su alma, para reequilibrar su inestabilidad, para reequilibrar y sentirse bien en sus ánimos, buscaron a Dios honestamente, buscaron al Eterno sinceramente. Sin embargo, yo les he dicho que cuando no conocemos la manera correcta de conectar al Eterno, no importa realmente el ánimo que tú tengas para buscarlo. Si utilizas los caminos equivocados, seguramente vas a encontrar al Señor, pero también te vas a encontrar con otras cosas, ¿sí? Y les decía, bueno, tratamos de encontrar el punto de conexión con la espiritualidad oriental. Y nos fuimos a estudiar poco a poquito las distintas técnicas que utilizan los practicantes del Kundalini o serpiente, y nos quedamos en la número 3, los prayanas, ¿sí? El número 3, y ahí fue donde tuvimos la pequeña interrupción. Sin embargo, podemos ver que las palabras repetitivas, podemos ver también y entender que ciertas frases de una manera repetitiva, constante, con una combinación de un jadeo, de una respiración y de movimientos de vaivenes, realmente la persona en la búsqueda de Elohim entran y rompen una membrana espiritual y entran a otro lugar, en el mundo espiritual, ¿sí? Y ahí es donde empieza este peligro, porque anteriormente esto no se daba, ¿sí? Los piadosos de la iglesia organizada en la época medieval baja sí lograron tener éxtasis espirituales y tuvieron visiones y tuvieron cosas así. Sin embargo, lo curioso de ello es que fue a nivel individual este asunto, pero a nivel grupal, a nivel colectivo, esto no se dio hasta finales de 1800, principios de 1900. Antes de estas fechas no existían tales manifestaciones. Y sigo dejándolos con el buen ánimo de explorar la justificación de Pentecostés para fomentar estas actividades religiosas, espirituales más bien dicho, que no son de la Torá, que no son del Evangelio. Y ahorita voy a mostrarles un video donde hago un contraste entre las prácticas de serpiente Kundalini espirituales, completamente espirituales, y las prácticas cristianas espirituales. Las empato en un video y nos vamos a dar cuenta que es lo mismo, lo único que cambia es el entorno y la forma, pero el principio es exactamente el mismo y el resultado es exactamente el mismo. Sin embargo, ustedes con sus propios ojos van a atestiguar estas cosas, ¿ok? Bien, vamos a continuar entonces con ese análisis de las técnicas para despertar. Miren, esto es serio, pero tengo que mostrárselos no para que vayan de curiosos, ¿sí? Porque es fácil. Que tú apliques estas técnicas en tu vida es fácil y puedes lograrlo. Nomás con el solo hecho de que yo te lo esté enseñando y vas y lo aplicas a tu casa, jala, es real. Pero yo te digo desde ahorita, ni se te ocurra intentar una de estas cosas, ni se te ocurra, porque vas a abrir una puerta espiritual a través de una simple respiración con ritmos combinados. Si te pones a buscar vas a encontrar, y vas a abrir una puerta espiritual y vas a traerte muchos problemas. Entonces, número 1, la acumulación de méritos y buenas acciones. Número 2, la repetición de mantras, palabras o frases una tras otra, donde la entonación, el ritmo de recitación y el volumen son importantísimos. Y este método es uno de los más poderosos para poder entrar a esa espiritualidad, a ese trance. 3, el uso de pranayamas,
que son técnicas de respiración mucho más avanzadas, mucho más sofisticadas y complejas, pero el resultado es casi de inmediato. Casi de inmediato. De hecho, hay personas que cuando tratan de hacer esto, sobre todo practicantes de yoga avanzados, empiezan a experimentar los desdoblamientos, es decir, los viajes astrales. Sale su alma de su cuerpo y se ven su cuerpo y pueden viajar y pueden ir a muchos lugares, ¿sí? Y todo eso, cuando ya tienen la experiencia con una simple respiración profunda, salen de su cuerpo, ¿sí? Y viajan y salen y conocen lugares y espían personas, y esta técnica la utilizan mucho los brujos, los hechiceros y los manipuladores, ¿sí? O sea, es real y es muy peligroso, muy, muy peligroso. 4, yoga kriya, así se llama, yoga kriya. Aquí se recogen técnicas que van más allá de los meros ejercicios de respiración, produciéndose un incremento del prana o energía vital y su flujo, desbloqueando los canales de energía, abriendo lo que se llaman chakras, los centros de energía del cuerpo, o lo que es lo mismo, las glándulas del cuerpo, ¿sí? Yoga kriya es un conjunto de prácticas muy poderosas. Ojo con la palabra que sigue. Estas palabras vienen de un maestro hindú, de un experto en estas artes asiáticas, ¿ok? Yo lo que hice fue citar. Para crear un fuego interior, sientes el fuego del Espíritu Santo. Ojo con eso, ¿eh? Un fuego interior que termina por despertar la serpiente. Los efectos que generan estos pranayamas, llamemos superiores, no son siempre fáciles de conducir, ya que pueden conllevar a experiencias también explosivas y una activación subida y rápida de la energía. En este despertar se produce la siguiente expansión de la conciencia, visiones, ¿sí? Visiones, profecías y cosas de esas, provocando ascender o subir a planos y niveles espirituales superiores que provocan en la persona un cambio en su conducta. Y esto es difícil de manejar, de ahí su dificultad y peligrosidad. Sobre todo el nivel energético y emocional y la necesidad de que la persona deba practicar esta técnica bajo la dirección de un maestro calificado. Entonces imagínense si en la práctica espiritual de la inducción del Espíritu Santo se llega a esta técnica accidental o inducida, ¿a qué están llevando a las personas? ¿Sí? 5. Meditación en movimientos vibracionales. Meditaciones. Suelen ser meditaciones guiadas en las que los movimientos del cuerpo, de acuerdo al ritmo de determinada música, ¿ya les cayó? Determinada músicas, junto con la respiración, se produce el despertar de la serpiente. Otras tradiciones posteriores como la sufí, las danzas sagradas de Gurdjieff o meditaciones dinámicas de Bhagwan Rajanesh Osho utilizan este tipo de meditaciones. O sea, le metemos música, le metemos vibración a través de las notas musicales, le metemos guía. Por ejemplo, cierra tus ojos, cierra tus ojos. Ahora en estos momentos ya está el Espíritu Santo aquí. La persona empieza a imaginar que está ahí el Espíritu Santo, ¿sí? Y ha llegado el Espíritu Santo aquí. Recibe el Espíritu Santo. Ahora el Espíritu Santo quiere darte, esa es una guía. Te están dando una guía. Y si la persona empieza a sugestionarse, empieza a ver, empieza a levitar, se sale del cuerpo, ve visiones y cantidad de situaciones. 6. Yoga raja o real. A través de prácticas de concentración y meditación profundas, un proceso en el que la persona necesita de tiempo
paciencia y disciplina por la gran dificultad que entraña y que lleva paulatinamente, ojo, a un desprendimiento de todos los bloqueos energéticos a través de la eliminación de samskaras, es decir, emociones negativas, hasta llegar a despertar a la serpiente. 7. Utilización de plantas, olores, luces, música. Práctica llamada Aushadhi y que, aunque pueda parecer, no consiste en tomar drogas ni tés, sino una serie de plantas conocidas desde la antigüedad denominadas maestras o sagradas, combinadas con música espiritual y en momentos precisos. Es el método, ojo, más rápido. Es el método más rápido, pero también el más peligroso para despertar esta energía. En los textos antiguos védicos se habla de una sustancia denominada soma. Las personas hablaban de otra parecida llamada oma. En América se conoce del uso de determinadas plantas sagradas y sus jugos por parte de los pueblos indígenas, sea la marihuana, sea el peyote, entre otros. Este método debe de ser practicado siempre con la iniciación y cuidado de un maestro experimentado, ya que el despertar de la serpiente puede ser de forma rápida y explosiva. La activación de todas las partes del cerebro, la apertura de centros energéticos y la experiencia de tipo transpersonal puede ser difícil de manejar sin un maestro. También con mucha cautela en cuanto a la degeneración y mal uso de esta práctica está teniendo en los últimos tiempos, sobre todo en Occidente. 8. Iniciación tántrica, considerada secreta. Se realiza a través de la transmisión directa de un maestro al discípulo. En este método todo es normal. No hay visiones ni experiencias extraordinarias de expansión o estados no ordinarios de la conciencia, como si no hubiese pasado nada, hasta que sin una percepción clara o voluntariedad, el despertar se produce. El vehículo para producir el despertar es a través de la combinación de respiraciones y el uso de la sexualidad. Shaktipat, 9. O transmisión de la energía por parte de un maestro o maestra iluminados durante lo que se denomina satsang o estado de asociación con el maestro o maestra. Puede ocurrir de muchas maneras. En su presencia, con una palabra, con un gesto, con un chasquido, recibiendo enseñanzas, meditando con él o teniendo sexualidad con él. ¿Sí? 10. La autorrendición. Este es un método complicado para la mentalidad occidental. Aceptar y al mismo tiempo entregarse, rendirte a la creencia de la existencia de la serpiente y que surgirá y se despertará cuando tenga que ser y cuando interiormente y de verdad esté la persona preparada. De acuerdo a las tradiciones orientales, cuando fructifique el karma para ello. Mientras tanto, tiene la persona que practicar sin cesar, sin esperar recompensa, sin plantearse ningún objetivo, más allá de la devoción y la aspiración a que pueda despertar en algún momento de tu vida y poder alcanzar ese estado de evolución última, de unión y felicidad. Desear que pueda despertar para que con su fuerza puedas ayudar a acompañar con el amor y la compasión a otros seres. ¿Quién desea recibir el Espíritu Santo? ¿Quién quiere recibir el Espíritu Santo? Pasen al frente. Ahí lo tienen. No sabes si los vas a recibir. No sabes si va a venir. ¿Sí? Te pudo haber pasado que pasaste al frente y no sentiste nada. Y no pasó nada. Pero en algún momento en la esperanza de recibirlo pasas y pasas y pasas. Hasta que un día pues ya te dio pena y te caíste por afiliación. Fíjense nada más. Entonces mis hermanos, esto es muy serio.
¿sí? Y si ustedes se fijan, de las 9 técnicas que hay, ¿en cuáles pudieron haber caído estas 2 personas? ¿Sí? ¿En cuáles pudiste haber caído tú accidentalmente o inocentemente guiada por un maestro iluminado, que aquí en Occidente se le llaman pastores, ministros o de otra cosa? Muy bien, aquí quisiera compartir con ustedes un video que edité, es de corta duración, 10 minutos, pero lo que hago es, estas técnicas, ¿sí?, las busqué, las encontré y vamos a ver los resultados, ¿sí? Y lo que hice fue contrastar con lo que pasa en los púlpitos el día de hoy, y juzguen ustedes mismos lo que les voy a mostrar. Adelante, mi hermano. Sí. Vamos a ubicarlos las dos. Tú me avisas cuando estén listas, mi hermano. ¿Listo? Ok. Pongan atención, por favor. Mari kita selalu tertawa untuk diri, untuk orang lain, tertawa untuk keluarga, masyarakat, dunia, dan negara. Makanya apapun yang kita cari di dunia ini, kita menjadi orang pintar, menjadi orang kaya, ujung-ujungnya adalah kebahagiaan. Okay. Toaster back there. Wait, look. Oh
es un método de infusión. Funciona así. Dos repeticiones. Om Namah Shivaya. 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 Shivaya Namah. Shivaya Shivaya.
están a punto de que sus vidas sean enteramente cambiadas. Cambiadas. Esos pastores con una señal, estos que cayeron aquí, estaban embriagados en el espíritu. En tus vestidos también está esta unción. Pastor, en tus vestidos. Pastores, en tus vestidos. Los vestidos, Tu sombra será ungida. ¿Están listos para eso? ¿Están listos para eso? El Señor me dijo hace 2 años:
camina entre la iglesia y sígueme. Yo bajo el poder de Dios. Y después vi a otro temblando y me fui para allá y me acerqué a tocarlo y se fue al suelo. Y luego otro allá y luego otro allá. Ustedes han caminado conmigo en eso. Y empecé a ver que lo estaba siguiendo. Él era el que iba adelante tocando a las personas. El pastor nada. Pero él sí. Y empecé a entender cómo fue que operaba esto de la sombra de Pedro. ¿Qué opinan? Al final las preguntas. Al final las preguntas. Anótenlas, por favor, para que no se les vaya. ¿Qué opinan? ¿Distintos lugares del mundo, distintas religiones, distintos actores, distintas fes y el mismo asunto? Los hindúes le hablan a Vishnu, le hablan a Rama y a otros dioses, y es lo mismo. La música, el sonido, la progresión musical y la manifestación es la misma. Los hindúes no le rezan, no le hablan y no le alaban a Yahweh ni a Yeshua, ni los católicos ni los cristianos a Rama ni a Vishnu ni a Shiva, pero sucede exactamente lo mismo. Han estado siendo engañados por años, por décadas y por siglos por un espíritu inmundo, impostor que ha reemplazado al verdadero Ruach Elohim. Vamos a darle un aplauso a nuestro Elohim. Yo verdaderamente siento dolor, siento tristeza, siento tensión, mucha tensión, el revelar esto con ustedes. Me interesa la salud espiritual de ustedes. Me interesa que aprendan y que vean en qué estuvieron metidos y de cuánto disfrutaron los que disfrutaron de semejantes barbaridades. Les he dado la historia, les he dado la parte mística y la evidencia. Las verdades liberan. Y ustedes deben de ser libres de todas estas mentiras, de todos estos fraudes, de todas estas prácticas impías. Y yo les aseguro que si ustedes hablan esto con alguien metido en eso, les va a decir: no, no te metas en eso, no, estás mal, no te regreses a la maldición, no te vayas a secar. No abandones el aceite, no abandones el fuego, no abandones, no te seques, cuidado con eso. Está bien el conocimiento, está bien la sabiduría, pero cuidado. No dejes de sentir el fuego del Espíritu. Tienes los criterios para poder hacer una evaluación tú y darte cuenta si estás listo para la realidad, si estás lista para la verdad, porque no es una verdad mía. Lo estás viendo, son evidencias que yo te estoy dando. Y que es muy triste vivir así, engañados, pensando que reciben cosas espirituales buenas, cuando es todo lo contrario. Todo lo contrario. Ese es el usurpador. Ese es el impostor. Ese es el Espíritu Santo falso, equivocado, erróneo, que asaltó el púlpito y desplazó al Ruach Elohim. Como podemos darnos cuenta ante esta búsqueda de experimentar un misticismo religioso, las personas, ¿se escucha bien? Ok.
Las personas pueden caer involuntariamente o por accidente en alguna de estas prácticas. Involuntariamente o inocentemente, o voluntariamente lo buscaste, ¿sí? Es necesario distinguir cuando estos eventos es histeria colectiva, que lo explicamos. ¿En qué consiste la histeria colectiva? ¿En qué consiste el trastorno histriónico de la personalidad? Que hasta ese momento todo parece estar bajo control de la persona, ¿sí? O cuando realmente eso empieza a ocurrir. Esto no es una imitación, es real. El histriónico imita, ¿sí? El histriónico mimetiza, pero es real. Eso es real. Entonces, hay personas que imitan, pero hay personas que verdaderamente entran a ese misticismo, a esa experiencia mística, religiosa, espiritual, peligrosísima. En ambos casos, el espíritu que rige tales prácticas es el mismo. El histrionismo, ojo, lleva a caer en las garras de este espíritu peligrosísimo y usurpador del verdadero Ruach Elohim. La práctica accidental hoy se ha vuelto en práctica sistemática para inducir los estados de conciencia alterados. Hay procedimientos, ¿sí? Y ahí los estamos viendo algunos, en donde la persona, el pastor, el líder, el sacerdote, el yogi, aprende con la experiencia o de otros maestros y llevan a las personas a eso. Es real. Y yo en lo personal, en lo que investigué, en lo que viví, ¿sí? Encontré cómo, a ver, para los pastores falsos, sin que vayan al instituto, ¿sí? Y quieren manipular gente, ahí les va. Número 1, crear expectativas. Créale a la gente expectativas. Van a recibir al Espíritu Santo en estos momentos, ¿sí? 2, incitación a que te muevas, a que te levantes, a que te dispongas. 3, apelar a la imaginación. Veo lenguas de fuego sobre todos ustedes. Veo ángeles alrededor de todos nosotros. Veo caer la unción del Espíritu Santo sobre todos ustedes. 4, la sugestión. La persona cree que todo lo que oye está pasando. 5, manifestación del histrionismo colectivo. Empieza el desorden, el éxtasis emocional y eventualmente todo pasa. Todos tranquilos y ungidos se van a casa. Estas personas piensan que eso es el poder del Espíritu Santo, pero es solo manipulación y hacen creer a las personas que es real lo que está pasando. Y no es otra cosa que la manipulación de la persona en su nivel físico, mental, emocional, espiritual, psíquico. Ahora bien, si a esto se le agrega el condimento de la profecía, con frases como: vendrá una libertad para esta ciudad, vendrá una libertad para Ciudad Victoria, vendrá libertad para México, tú y los tuyos ya son salvos, hoy es el día del empoderamiento, hoy en este lugar la unción te empoderará, hoy en este lugar vas a vencer. Hoy es el día de tu milagro. Ven por tu milagro. Cree en tu milagro. Hoy tienes cielos abiertos para todos ustedes que creen. Cielos abiertos. Hoy viene un nuevo tiempo para tu vida. Hoy el nuevo tiempo. Recibe la unción fresca que te llevará a una mejor vida. Unción fresca. Palabra fresca. ¿Qué ocurre con la gente? ¿Qué sentiste? ¿Se te erizó la piel? La situación se pone más densa aún
porque le están diciendo al histérico lo que quiere oír. ¿Cómo le dicen a una persona, hoy tu vida va a cambiar porque vas a recibir la unción? ¿Cómo vas a cambiar si tú no te has dispuesto? ¿Cómo vas a cambiar si no te has arrepentido? ¿Cómo vas a cambiar de buena voluntad cuando sigues pecando? Mentiras, manipulación, fraude. Todo empezó inocentemente, pensando que era el Espíritu Santo, pero así como el enemigo ha imitado tantas cosas del sistema del Eterno que le dio a su pueblo, también el enemigo imita al Ruach Elohim con tanto éxito que ha tenido en esta empresa. Con el paso del tiempo, las personas se dan cuenta que sus vidas no cambian verdaderamente, a pesar de las inyecciones de adrenalinas, de dopaminas que reciben en los cultos donde el Espíritu Santo toma el control. Fueron y han sido expuestas tantas veces sus vidas a ese fuego, a esa manifestación, a ese poder, y se han dejado llevar, y sus circunstancias no cambian, siguen igual. Se dieron cuenta que esas ministraciones y el gozo que viene de esta es temporal, es momentánea. Al llegar a la casa y al transcurrir sus vidas, todo es lo mismo. Los mismos problemas, las mismas dificultades siguen adelante, esperando el próximo domingo para recibir la próxima dosis de Espíritu Santo. Por otro lado, su condición espiritual no es mejorada. Una persona expuesta a estos baños de santidad tan grandes siguen en el pecado, siguen transgrediendo, siguen mal delante del Eterno, no se corrigen. Este es el común denominador de todos ellos. Durante el éxtasis son santos, están siendo bañados por la gracia y envueltos en el fuego del Espíritu Santo, pero este Espíritu Santo no tiene poder ni incidencia en cuanto a la conducta y a los frutos santos de la persona. Se dan cuenta que solo fue espectáculo. Viene con el tiempo la decepción, el enfriamiento, y se pierde el primer amor. ¿Por qué se enfrió el primer amor? Porque nunca existió. Fue emoción, fueron emociones, fue carnalidad, fue sugestión, fue un engaño, fue solo manipulación, porque el amor a Elohim no se expresa con emociones, sino con compromiso que se tiene hacia Él. Un aplauso a nuestro Dios. Es entonces cuando la persona anda en búsqueda de otras experiencias y cambia de congregación en la búsqueda de la unción, en la búsqueda de un pastor con mayor unción. De esto se aprovecha mucho charlatán, mucho ignorante, y se aprovechan de estas ovejas perdidas. El daño emocional de las personas que empiezan primero manifestando histeria, eventualmente logran el éxtasis, quedando prendados emocional, almática, mentalmente, de tales sensaciones, tales experiencias con el tiempo, dañan y contaminan el alma, volviéndose incluso una persona neurótica. A su vez, vulnerable emocionalmente, pues todas las puertas del alma quedan abiertas para que el usurpador haga lo que desee con ella durante los momentos de fuego. La música de fondo, la voz del inductor o guía inducen tarde que temprano al trance hipnótico. Esto, combinado con personas con problemas emocionales, dan como resultado la privación de la conciencia. Es lo que les digo, es el siguiente nivel. El uso de sonidos monótonos, repetitivos, es una práctica muy antigua y está presente en la mayoría de las culturas del pasado como al día de hoy. El trance hipnótico es autoinducido, ojo, es autoinducido
Porque la persona va buscando eso y por ello permite que otra tome el control, y ya en trance se puede inducir al sujeto a que siga las indicaciones, porque la persona en trance, ojo, cede el control. Se puede indicarle cualquier cosa, sobre todo cuando estas indicaciones no vayan en contra de su código ético. A pesar de que la persona está en trance, está en hipnosis, si el pastor le pide que haga algo en contra de su colección de moral, la persona no lo va a hacer. Pero con el tiempo, los límites se rompen. Y surge la pregunta para todos aquellos que defienden esto: ¿cuántas veces más debe de quedar expuesta una persona a estos actos de supuesto recibimiento del Espíritu Santo para que ya no se le vaya y tenga que esperar su dosis semanal? ¿Cuántas veces hay que ir el domingo a recibir este fraude? Porque en la semana se te fue y hay que ir a recargar. Hay que ir a volver a tenerlo. ¿Cuántas veces hay que hacerlo hasta que el espíritu ya no se vaya y se quede con uno? ¿Cuántas? Ahí está el engaño, ahí está la mentira. Cuando el espíritu llega, mora, porque aquí está su casita. No tienes que ir a recibirlo otra vez. Cuando la unción llega, llegó para quedarse. Por eso ya no necesitas unciones frescas. Ahora hay temperaturas para las unciones. Ahora hay renovación para las unciones. ¿Qué léxico es ese? ¿Qué léxico es ese? ¿Qué vocabulario es ese? Y surge otra pregunta: ¿por qué avanzó tan rápido este fenómeno? Porque la gente anda en busca de la experiencia espiritual y al sentir, creen. Pero todo eso viene como consecuencia de la doctrina de Roma. Las personas rechazan el estudio de la sabiduría ancestral y eterna, que es la palabra de Hashem, revelada a Israel y entregada al mundo por medio de su pueblo. Mashiach vino a cumplirla, para decirnos a nosotros que por medio de él podemos nosotros cumplirla. Sin embargo, las personas piensan y dicen que esto no es necesario, pues basta y sobra estar bajo la gracia y que todo es por revelación del Espíritu Santo. Esta es la vulnerabilidad de una persona que ha sido enseñada bajo el dogma de la manera que no entiende nada, pero cree. Es el mismo caso de la mujer samaritana, quien adoraba lo que no conocía, a lo que Mashiach le corrige diciendo que él y su pueblo adoran lo que conocen. Es decir, estamos obligados a conocer, a estudiar y a llevar a la práctica la voluntad de Hashem, para saber cómo hacer las cosas bien y cómo agradarle al Padre. Así, una persona enseñado bajo dogmas cree sin problemas en la Trinidad y en estas prácticas orientales dentro de la iglesia del Mashiach como ciertas, y no hay necesidad de nada, ni siquiera de cuestionar. Surge otra pregunta: si están bajo la gracia y la revelación llegó a ellos, ¿por qué siguen errados y bajo el dominio de Roma con prácticas espirituales que la Escritura condena y advierte, y además no han retornado a Israel? ¿Por qué siguen en Roma? Porque es simple, porque no tienen la revelación del cielo, sino un espíritu engañador que usa a falsos profetas, pseudoapóstoles, para reemplazar el don de profecía y el estudio de la palabra, haciendo del cuerpo del Mashiach un cuerpo ignorante, esclavo, vulnerable y lleno de emociones. El dogma es peligroso y los hijos del Eterno y verdaderos discípulos de Yeshua HaMashiach no creemos en dogmas, sino en lo que sabemos, como Mashiach dijo. ¿Y qué tal si damos un amén a eso? ¿Qué es un dogma?
¿Qué es un dogma? El diccionario de la Real Academia Española lo define así. Un dogma es una proposición que se asienta o se da por firme y cierta, como principio innegable. Entonces, este concepto tan arraigado y necesario que proviene de las enseñanzas superfluas romanas, les inventan a las personas cada idea y cada filosofía y cada práctica espiritual. Es así como la persona debe de buscar el conocimiento y la sabiduría bíblica para comprender las verdades eternas y así discernir y vivir una espiritualidad sana y libre en Mashiach, que es como Hashem quiere. Hashem no puede ser entendido con dogmas. Nadie puede entender al Dios de Israel con dogmas. Nadie puede entender al Eterno con dogmas. Nomás quiero que me digas un dogma que Yeshua se inventó. Dame un dogma, un solo dogma que Mashiach se haya inventado. Ni uno. Él habló con conocimiento. Él habló con sabiduría, porque el espíritu de sabiduría residía sobre él. Él no vino a andar hablando dogmas. Él habló con firmeza, con certeza, con seguridad, para que la persona fuera una persona sólida y que fuera inamovible de su emuná. Para conocer su voluntad nos dejó la Torá y su Ruach nos ayuda a entenderla. Sin embargo, operar la vida bajo dogmas de fe es peligroso, pues en la iglesia ignorante su poder está en el dogma. En la iglesia ignorante el poder reside en el dogma de fe y es muy peligroso, pues en la iglesia ignorante la persona puede ser llevada a donde quiera el líder. Es por ello que estos líderes rechazan la Torá, rechazan las verdaderas enseñanzas del Mashiach, porque quien estudia Torá empieza a cuestionar el status quo del sistema religioso actual, que es evidente que actúa como una iglesia tramposa, mentirosa, mafiosa, ignorante y peligrosa para la vida del creyente sincero. Entonces, al ser el Espíritu Santo Dios, las personas creen en esto y le creen al pastor en lo que dice. Difícilmente un dogma es comprobable, y más tratándose de las cosas espirituales. Las personas no estudian, no están preparadas para discernir las cosas del Espíritu y por eso son fácilmente engañadas. Mashiach nos advierte de tales circunstancias. Lucas 7:15. Guárdense de los falsos profetas que vienen a ustedes vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Hoy en esta noche tu sombra será ungida, tus pies serán ungidos. Pasa al frente. ¿Vieron esa gente? Así quisiera que la gente se abarrotara cuando uno dice: vengan, es tiempo de doctrina, vengan, es tiempo de enseñanza, vengan, es tiempo de discipulado. ¿No vienen? Pero vengan este fin de semana, este domingo, va a haber unción del Espíritu, se llena. Cuidado. Pero también están los pastores que quieren hacer las cosas bien, pero de igual manera no estudian, no crecen, se quedan enanos doctrinalmente y replican lo que aprenden en los institutos sin cuestionar nada. Solo aprenden y ministran mentiras. Esta realidad es triste y a la vez peligrosa, pues tienen a la iglesia del Mashiach sumida en las tinieblas, en la ignorancia y en la pobreza y en las tinieblas. Son ciegos guiando a otros ciegos, ni entran al reino de los cielos, ni dejan entrar a otros. Es urgente reemplazar el dogma por el conocimiento del Elohim. Mashiach mismo nos lo enseña en su diálogo con la mujer samaritana. Juan 4:22. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, no viene de Roma. La salvación no viene de Roma. La salvación no viene de las hijas de Lutero. La salvación viene de los judíos, del Yeshua judío.
del Ruach revelado por medio de Yeshua HaMashiach, no de ese espíritu que acabamos de conocer, no de ese espíritu que no saben cuánto me costó estructurar, revelar y desnudar para entregarles a ustedes esta enseñanza. No tienen una idea lo que su servidor ha pasado, pero bendito el Señor, espero que el fruto sea multiplicado. Cuando alguien adora sin saber, puede ser engañada, manipulada, influenciada y adorando lo que no es correcto por falta de conocimiento. Pero nosotros, los verdaderos discípulos de Mashiach, adoramos lo que sabemos. Es decir, para relacionarnos con las cosas de Elohim hay que conocerlas. Hay que saberlas, y para eso nos dejó su Torá y las enseñanzas de los profetas, las de Mashiach y los apóstoles. Es indudable que el Ruach de Elohim se manifiesta y puede ser impartido, pero debe de hacerse como dicen las Escrituras y por las personas autorizadas y legítimas en el púlpito, pues no todas deben de hacer esto. Familia, es tiempo de abrir los ojos y deshacerse de las últimas conexiones que tienen ustedes con una espiritualidad incorrecta. Este espíritu ha logrado engañar a personas justas. Este espíritu ha logrado engañar a personas inocentes. Este supuesto Espíritu Santo ha engañado a doctos. Pero quiero que vean la vida de esos doctos. Quiero que vean la vida de esos justos. La realidad de sus vidas no habla de una santidad personal. El fruto de sus vidas y de sus familias no habla de que el Ruach está ahí. Pero defienden con ferocidad semejantes barbaridades. Defienden con celo semejante engaño. Pero no volteen a ver a sus vidas que el fruto del Espíritu no está. Saben mucho, conocen mucho, dicen mucho, pero hacia adentro son sepulcros blanqueados, llenos de huesos y de muerte. Nomás analicen esto. Analicen esto. Y con esto terminamos nuestra enseñanza del día de hoy. Quiero invitarlos a la